el pastor Israel, el pastor Samir, el pastor Josué, el equipo de Elite y por cada uno de ustedes pastores, porque Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas, está haciendo grandes cosas en México y confiamos de que Dios nos va a ayudar en todo lo que venga, en todo lo que esté pasando. Y le voy a dar la oportunidad a Pastor Matt que nos pueda saludar un ratito antes de empezar. Pastor Matt, you want to say hello to us before we begin? Buenos días, muy feliz. So I'm very happy to be with you. It's good and it's exciting to hear that even in the midst of difficulties and the pandemic, that God is faithful, that God is reaching people all over the world in the United States and in Mexico through Timothy's who are making disciples who make disciples. So it's really good to be with you today. Estoy muy contento y feliz de estar aquí con ustedes y es hermoso ver cómo Dios es fiel y está haciendo las cosas que Él está haciendo en medio de pandemias, en medio de dificultades y es muy bonito ver cómo todos nosotros estamos yendo hacia adelante, haciendo discípulos que hacen discípulos y doy gracias a Dios por estar con ustedes, dice el Pastor Matt. Gracias, Pastor Matt. Y, right. One other quick thing to just encourage them around the world right now, there are over 100,000 Timothys being trained. Ay, qué lindo. Dice que quiere darnos algo, una palabra de ánimo, que hay más de 100,000 Timoteos siendo entrenados alrededor del mundo ahorita. Hay más de 100,000 Timoteos. And in 2021, over 19,000 churches have been planted around the world through TTI. Y dice que en el 2021 más de 19,000 iglesias han sido plantadas por la iniciativa de Timoteo. Gloria a Dios. Mexico, yeah, just like Mexico it's difficult right now. It's difficult all around the world, but God is faithful. So you are a part of what God is doing around the world, and we're so excited to be with you. And any bendiciones. Dice que así como las dificultades están en México, dice que en todo alrededor del mundo hay las dificultades que estamos experimentando pero que Dios es fiel. Dios está haciendo grandes cosas y Él está con nosotros y estamos muy contentos. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Gracias, Pastor Matt. Eso es muy alentador el ver de cuántas personas, cuántos Timoteos, cuántas iglesias están siendo plantadas y celebramos todos. Un gloria a Dios. Desactiven su micrófono por un minuto, por un segundo y digamos un gloria a Dios, porque a mí me gusta glorificar a Dios en medio de todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos. Ahora tenemos una historia de cambio de vida que el pastor Samir va a compartir con nosotros. Adelante, pastor Samir. Voy a compartir pantalla. Esta es la historia de... Un segundito. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí. Ok, esta es la historia de Agripina García Pastor. Y dice, soy una madre viuda que he tenido que educar a mis hijos sola, ya que mi esposo murió a causa del alcoholismo. Debido a estas circunstancias, mi salud comenzó a deteriorarse, afectándome una rodilla, y a todo esto había que agregar la profunda tristeza en que vivía, ya que mis hijos no estaban tomando buenas decisiones y desperdiciaban su vida. Uno de mis hijos, Mario, conoció a Jesús en su búsqueda de ayuda para salir de sus problemas de alcoholismo y le recibió como su salvador. Él comenzó a asistir a un estudio bíblico y me invitó a acompañarlo. Ahora que tengo a Cristo en mi corazón, ha desaparecido la depresión en la que vivía y mi familia ha comenzado a restaurarse, ya que mi hijo Mario me está enseñando la palabra de Dios y es gracias a Jesús que mi vida ha sido transformada. Esta es la familia de doña Agripina, son sus hijos
y están con el pastor Efraín de Guerrero, de Chilpancingo. Son quienes le compartieron, ¿verdad?, con sus Timoteos, para que ella recibiera al Señor. Y bueno, es una historia de cambio no solamente de una vida, sino de toda una familia. Y eso es algo muy maravilloso, porque cuando nosotros alcanzamos a uno, hay potencial, ¿verdad?, para alcanzar a toda una familia y traer a toda una familia a los pies de Cristo. Entonces, gloria a Dios por la vida de los Timoteos y del pastor Efraín, que llegaron a esta familia con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Samir. Desactiven sus micrófonos otra vez, por favor, y demos un gloria a Dios. Testifiquemos lo que Dios está haciendo, y eso nos anima. Y eso anima a los demás. Entonces, y para darle la gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora vamos a tener un corto devocional. Gracias, Jorge. Muy buenos días, pastores. Qué gusto volverles a ver. Y bueno, pues yo estuve ausente la semana pasada, pero revisé por ahí el tema que se estuvo tocando, un tema muy apasionante que encontramos en el libro de HD, del capítulo 8 en adelante, lo que es la plantación de iglesias. Y creo que todos estamos aquí por esa razón. Queremos ser plantadores, queremos extender el reino de Dios y estamos buscando la manera de volver a la senda antigua, de cómo le hacían los discípulos del libro de los Hechos, los apóstoles, para lograr esto. Así que fue bastante desafiante el venir a Iniciativa Timoteo y encontrarnos con que teníamos que hacer algunos ajustes, algunas cosas necesarias para poder lograr este objetivo. Es bastante emotivo. Quiero animarles conforme a lo que aprendieron, la tarea que se dejó. Recuerdan por allí, leer el libro de los Hechos, también se nos dejaron algunas preguntas, las cuales vamos a resolver más adelantito, pero en grupo. Vamos a adentrarnos en el asunto de poder contestarnos unos a otros para retroalimentación y ver las respuestas, ver qué tan efectiva es la una y la otra. Sin duda, todas buenas, pero con el fin de retroalimentarnos nada más, no de calificarnos. Pero bueno, quiero, dentro de este preámbulo de mirar atrás, es que consideremos la base de Iniciativa Timoteo, que es hacer discípulos. Para que nosotros podamos plantar iglesias, necesitamos tener discípulos. Ha sido un error a través de las últimas décadas de los pastores que se han fundido en el campo queriendo abrir obras a su capacidad, ignorando el método que está en la Biblia de hacer discípulos, que hagan discípulos, que planten iglesias. Y así que los de los pastores, aunque no se minimiza el esfuerzo que hicieron, es bueno. Sin embargo, no es el modelo bíblico. Lo hicieron con mucha pasión. Pero cuando vemos a Jesús formando discípulos y cuando vemos a los discípulos Jesús formando otros discípulos, decimos, ¿cómo es que la iglesia se proliferó, creció, se expandió tanto en el libro de los Hechos? ¿Cuál es el secreto? ¿Hubo alguna varita mágica? No. Yo creo que el secreto está en algunos puntos definidos. El primero, sin duda, es la obediencia. Jesús les dio una gran comisión y ellos fueron obedientes a esa gran comisión. Pusieron atención a la palabra que dice vayan y hagan. El verbo hacer es acción, hacer discípulos. Así que el hacer discípulos es garantía de plantar iglesias. Muchos
trabajamos sobre nuestro don, sobre nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestra sapiencia, nuestro conocimiento, en la intención de abrir iglesias, pero no en la intención de hacer discípulos. También hablamos un poquito acerca del cambio de paradigma en la primera sección, que tiene mucho que ver con la plantación de iglesias. Si hay paradigmas no favorables o no bíblicos en cuanto a la plantación de iglesia, van a estorbar. Necesitamos entonces cambiar paradigmas, venir hacia la plantación de iglesias, enfocarnos a la gran comisión, que es el verbo de acción, hacer discípulos, para poder lograr una multiplicación. Quiero compartirles rapidito algo que les compartí el año pasado, que algunos van a recordar, aquí en este entrenamiento, y esto que les comparto aquí es parte de ese fragmento que les compartí. ¿Quiénes son discípulos? Es la primera pregunta a resolver ahorita. Y después esos discípulos plantarán iglesias. A razón de que nosotros creemos que un discípulo no es capaz de plantar una iglesia porque no tiene teología, hermenéutica, homilética, no sabe hacer exégesis, etc. A razón de eso, nos cabe mucho esta duda y no damos la oportunidad a la joya que Dios puso en nuestra mano, que es un discípulo. Así que demos un repaso, descubramos quién es un discípulo entonces. Según la Biblia, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos, ¿sí me leen bien la pantalla ahí? ¿La dejé pequeña? ¿Sí la leen bien? Ok. Sí, Encontramos que fueron los gentiles quienes llamaron a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía. En Hechos capítulo 11, versículo 26 dice esto. Dice que aquí comenzaron a cambiar el concepto de discípulo a cristiano. Y entonces, lo que era un discípulo y tenía ese enfoque, le cambiaron el nombre porque era un seguidor de Cristo y le pusieron el nombre directo de cristiano. Pero el nombre que se usaba desde el momento de Jesús era discípulos de Jesús. Y así dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que aquí encontramos un punto de partida importante para que nosotros veamos el concepto discípulo en cuanto a su apreciación. De lo contrario, si nosotros no recuperamos esa apreciación, no vamos a poder entender lo que es un discípulo y por lo tanto nuestra oportunidad de reproducirnos y plantar iglesias será mínima. Quizá porque el acelerado crecimiento de los discípulos, era el rechazo de los judíos, que nos enseña Hechos 19:9. Y la aceptación de los gentiles parecía que los discípulos estuviesen fundando un movimiento aparte del judaísmo. Los discípulos se expandían aceleradamente en el mundo gentil. Hechos 16:1 y 18:23 y 27. Así que había una actividad de discípulos poderosa en que se expandían, dice, por todo el mundo gentil. Estaban en acción, pues, lo que dije hace un rato del verbo hacer, la acción. Iban y hacían simplemente dichos discípulos. En el libro de los Hechos, la palabra discípulo puede llegar a ser equivalente a creyente, porque Lucas describe que el que no cree en la palabra del evangelio la rechaza. Pero cuando una persona recibe la palabra de Dios, se llena de gozo del Espíritu Santo y es llamado discípulo. Lucas 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo se refería a los nuevos creyentes. ¿Ok? Ahora hay nuevos creyentes comprometidos porque entregaron su vida a Cristo y por lo tanto tienen el título de discípulos. En resumen, el libro de los Hechos habla acerca de discípulos de una manera más general y corporativa que individual. La palabra discípulos de su generalidad toma el sentido de creyente y de cristiano. Hoy vemos el paradigma de llamar a un discípulo cristiano, separando así la responsabilidad de trabajar con él, lo que Jesús dijo, y de hacer discípulos. Y agregamos esta otra palabra clave de la gran comisión, enseñándoles. Primero dijo, hagan el verbo de acción y luego
en la ejecución, enseñándoles las características de un discípulo son las siguientes. Así que, amados, cuando nosotros nos paramos frente a nuestra iglesia y vemos todos esos creyentes o nuestros grupos pequeños y vemos que son creyentes que ya han creído, nosotros tenemos que considerar que son discípulos, no únicamente un creyente, sino alguien que está siendo enseñado para que haga cuál mandamiento que Jesús nos dio. Y estas 10 características que pongo acá con ustedes, sé que hay muchas más. La primera dice, pertenecen a una comunidad de creyentes, esta es la iglesia. Así que cuando ellos hacen iglesia, ya aprendimos cómo define Iniciativa Timoteo la iglesia, donde hay creyentes que están siendo enseñados o estudiando la Biblia. Esa es una iglesia naciente y nosotros podemos ver que tienen un líder, que está la iglesia, que están los nuevos creyentes, que siguen las ordenanzas y que estos están cumpliendo con lo que el Señor dijo y multiplicándose. Dice el 2, pueden ser de origen judío o gentil. En otro sentido, no importa la raza. Predican y enseñan el evangelio. Así que el discípulo que está activo siempre va a estar predicando o enseñando el evangelio. Se multiplican rápidamente. ¿Por qué razón? Porque un discípulo se convierte en una atalaya. Un discípulo se convierte en alguien que va y da las buenas nuevas a sus familiares, a sus vecinos, amigos, gente de su trabajo. Así que se vuelven influyentes de la sociedad. A un discípulo empieza a influenciar en la sociedad porque empieza a dar testimonio. Se comienza a ver el cambio que hay en su vida. Este discípulo ahora está siendo alguien destacado en su círculo social. 6, son rechazados y perseguidos por su mensaje, porque Jesús dijo que seríamos rechazados y perseguidos por causa de su nombre. Así que el discípulo tiene esta característica también. 7, pueden ser mujeres también. Alguien preguntaba en la generación nueva que se levanta de Iniciativa Timoteo que si podían estar mujeres también. Claro, recuerden que uno de los grupos fuertes de Jesús eran las mujeres que servían. Y los discípulos hoy en día más fuertes también en las iglesias son los grupos de mujeres. Así que claro que sí. El 8, están llenos de buenas obras. Abundan las buenas obras por la fe que en ellos hay. 9, son caritativos y generosos con los demás desprotegidos y con la iglesia. Aprenden lo que dice la palabra, que tienen que hacer el bien a todos, mayormente a los de la fe. Y por último, se llenan de gozo en el Espíritu Santo y reciben la palabra de Dios. Así que encontramos nosotros estas características de un discípulo que viene a ser un nuevo creyente que ha sido impactado por el evangelio y su primera intención es ir y compartir su historia, ir y compartir las buenas nuevas, ir y contar las maravillas de lo que Jesús ha hecho en su vida. Nosotros encontramos ahora que el concepto tiene mucho que ver en cuanto al paradigma para conducirnos a la plantación de iglesias. Amados, cuando nosotros logramos cambiar conceptos, romper paradigmas, conducirnos a una iglesia que continúa con la enseñanza del libro de los Hechos, la reproducción de iglesias es instantáneo en el sentido que es consecuencia de. Yo quiero animarles a que volteen cada vez que estén en sus grupos pequeños, en sus células, en sus grupos nacientes, en su iglesia, y vean cuánto regalo de Dios tenemos enfrente. Vean cuántos discípulos están dispuestos allí para ir y contar su historia, para ir y enseñar a otros lo que han sido enseñados, para plantar iglesias. No minimizando a nadie, pues recordemos que Dios no hace excepción de personas. Nosotros podemos ver muchas iglesias crecer según el don que Dios ha puesto en cada uno de ellos, pero sobre todo la gracia y el llamamiento del evangelio que ellos están para compartir también. Así que nosotros aprendimos algo en la lección pasada en cuanto al campo, en cuanto a introducirnos al campo en caminata de oración,
en cuanto a poder hacer una buena siembra y demás. Y hoy aprendemos algo en este corto devocional como clave. ¿Quiénes son discípulos? Y estos discípulos plantarán iglesias. Yo espero que usted encuentre la respuesta correcta a estas dos preguntas de entrada y que Dios haga algo con nosotros el día de hoy y tengamos muchas historias buenas que contar de ahora en adelante. Muchas gracias, pastores. Dios me los bendiga. Adelante, Jorge. ¿Manda usted a grupo o lo hacemos? Lo hago yo, Jorge. Sí, muchas gracias, Pastor Israel. Qué hermoso saber quiénes somos y poder entender esto, la importancia. Gracias, Pastor Israel. Esto es realmente una parte muy clave de cambiar en la forma que pensamos y manténgalo en sus corazón y tal vez deje que el Espíritu de Dios hable a su corazón, a su vida, a cómo estamos haciendo discípulos, cómo la iglesia lo ve y cómo cada uno de nosotros lo vemos, porque esto cambia todo en la forma que hacemos iglesia. Bueno, Pastor Israel, usted, yo creo que el pastor, usted y el pastor Matt tienen control del Zoom. Entonces, Pastor Israel. I can make them in breakout rooms of like 4. Yeah. Ok, yo no sabía, pero está bien que lo haga Matt. Solo déjame entonces doy las instrucciones. Sí, How many minutes? adelante. Okay. How many minutes do you I'm just going to give an instruction, Matt, and you can break out the groups. Pastores. How many minutes ¿cuántos minutos quieres saber, pastor? Yo creo que de 8 está bien, 4 minutos cada quien. Grupos de 2. 8 to 10 minutes, man. Okay, sounds good. Ok, pastores, vamos a hacer lo siguiente. El pastor Josué la semana pasada nos mandó unas preguntas allí, ya se fueron reenviadas por el pastor Samir al chat. Ahí las tienen en el chat. Si alguno no las contestó por olvido, puede hoy aprovechar con quien le va a tocar en el grupo y dar seguimiento a estas preguntas. Es bien importante que podamos encontrar una respuesta general, que podamos nosotros acoplar la idea que tenemos unos con otros. Así que ahí tiene las preguntas que envió ayer el pastor Samir. Están en una hojita que tiene encabezado azul. Dice plan de plantación de iglesias. En el grupo traten de abrirlo y contesten una a una cada una de las preguntas. Ok. ¿Qué harías diferente? Ahí están, gracias. ¿Qué harías diferente si pudieras reiniciar tu iglesia? ¿En qué cosas te centrarías más? ¿Qué cosas añadirías? ¿Qué cosas dejarías de hacer? ¿Cómo quieres que sea tu iglesia? Y luego está la tarea de lo que estamos trabajando en el libro de los Hechos. ¿Ok? Muy sencillo, vamos a darle respuesta en grupos de 2 y espero que seamos edificados mutuamente. Gracias, pastores. Nos vamos a grupos. Ok, Hi, Matt. Hola. No, dormitorio. A ver, te viene. It's un room. Los grupos son de 2. The groups, how many people in group? 4. 4. Ok, puedes salirte entonces si quieres, Rafa.
Ok. Samir, si quieres dile que me mande que lo voy a hacer host a él para que yo sea co-host nada más, me haga co-anfitrión y si quiere me voy a grupo. Creo que como soy anfitrión no me mandó. Pastor Josué says if you want to be the host, and he can, and then he can go to the group. Perfect. One group. I'll send you guys to rooms. And then all right, what do you think? Was that enough time? Yeah, we only missing Hello, one man. more. We got enough. Good, good. Pastor Freire was with us, but he can speak up too much. Okay. ¿Cómo les fue? Pregunta más que si ahora se les alcanzó el tiempo. Sí, sí, claro. Okay. Anybody want to share something in like 1 or 2 sentences of what? Bendiciones, hermano Román. Dios te bendiga. Sí, hermano, Dios te bendiga. Estamos en Un placer, contacto. hermano. Bendiciones. Regresamos. Sorry, Matt. They think they are still in the groups. Go ahead. Ask if somebody would want to share in 1 or 2 sentences something that they learned or they were encouraged by in the group. Just 1 or 2 sentences. Okay. Quickly. Matt quiere, si alguien nos quiere compartir 1 o 2 cosas que le haya llamado su atención en lo que compartieron en los grupos. ¿Alguien quiere compartir esto? Pastor Hadi. Pues que a pesar de la pandemia, Dios ha puesto en nosotros un espíritu de servicio y no parar la obra. Y pues hemos visto que a través de la plática que tuvimos, ¿verdad? Y a pesar de que alguna de mis hermanas está lastimada, enferma, pues desde ahí su mente está siendo ocupada cómo salir adelante. Amén. Y pues a Dios la honra y a Dios la gloria, el que nos sostiene y nos levanta. Amen. Another? ¿Alguien más? Si me permite, Pastor Israel, compartir, para mí es un gran gozo. Adelante, Pastor Fernando. Para mí es un gran gozo. Comentaba con el Pastor Román, el día de ayer abrimos una nueva célula y es un gran gozo. Acabamos de bautizar a mamá e hijo. Ayer abrimos una célula nueva en su casa y gracias a Dios esta pandemia no tiene que detenernos. Tenemos que seguir anunciando el evangelio. Y para mí es un recordatorio. En 1971, el 15 de septiembre, llegó la palabra de Dios a mi casa. Mi hermano se bautizó ese año, el 15 de septiembre, hoy precisamente, y es un gran gozo, porque Dios nos hizo completamente libres. No nada más fuimos libres de los españoles, fuimos libres del pecado y libres de la maldad, libres de la soberbia. Y para nosotros ese septiembre, al año siguiente, en el 72, yo nací de nuevo, también entregué mi vida a Cristo y desde ahí estamos sirviendo al Señor, hermano Israel, hermano Matt, estamos sirviendo al Señor desde esa época, no hemos dejado de anunciar. Nunca hemos perdido nuestro primer amor y esta pandemia no nos ha impedido anunciar día a día con día el amor del Señor. Estamos trabajando, estamos fieles, estamos cada viernes llevando a cabo nuestra reunión de lead. Cada viernes estamos echándole ganas y estamos trabajando en las células, hermano, para honra y gloria de Dios. Esperamos que ahí nazcan nuevas iglesias el día de mañana. Bendiciones, mis amados hermanos, grandemente. Dios bendiga este hermoso 15 de septiembre. Dios bendiga, hermano Israel, hermano Matt. Dios bendiga a todos. Gracias por compartir la palabra, hermano. Tenemos que salir de la comodidad, tenemos que salir de nuestro estado de inercia y tenemos que salir a seguir anunciando nuestra historia y anunciando la historia de Dios. Y que si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer también con todos, con cada persona que está afuera.
Dios les bendiga grandemente, mi amado hermano, un hermoso día. Sí, Un abrazo. bendiciones. Gloria a Dios. Adelante, Jorge, con el programa. Muchas gracias, Pastor Israel. Lo que el Pastor Matt estaba preguntando, qué es lo que habían aprendido, pero sí quería hacer algo, añadir algo un poquito. Dios está haciendo muchas grandes cosas y gracias a los pastores que contribuyeron, pero hubo una pastora que trajo algo y dijo que sus Timoteos estaban siendo, se habían disuelto, que hay un espíritu, parece que yo creo que si hay un espíritu que también quiere batallar, estamos en la batalla. El pastor Matt nos habló la vez pasada que habíamos hablado que estamos en una batalla, estamos en una guerra espiritual y el espíritu del maligno quiere él que nosotros que temamos, que tengamos dudas, que tengamos angustia, que tengamos depresión, y entonces nosotros necesitamos reprender esas cosas. Pero hermano, si alguno de sus discípulos, de sus Timoteos está pasando por esto, comuníquese con nosotros, comuníquese con sus líderes para nosotros estar orando por ustedes, porque la batalla se hace por medio con las armas más poderosas que hay. No se quede callado, únase, manténgase unido, manténgase en comunicación, para eso somos familia, para eso somos hermanos. Entonces les animo a cualquiera de ustedes que sus Timoteos estén pasando por dificultades, por favor, comuníquese con sus líderes. Nosotros necesitamos saber, necesitamos apoyarle y necesitamos orar por ustedes. Gracias, Pastor Israel, y gracias a todos los que compartieron. Y ahora vamos con el Pastor Josué, que nos va a traer la segunda parte que es mirando hacia arriba. Digo, el Pastor Josué. Bendiciones, pastores, gracias por estar en esta reunión. Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo juntos y caminando juntos. Hoy vamos a hablar del estudio bíblico por descubrimiento. Voy a compartir mi pantalla para que pueda usted ver. Bien. Ok, vamos a hablar del estudio bíblico por descubrimiento. La Biblia dice, esta escritura, yo sé que usted la conoce bien, en San Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Definitivamente el Señor nos manda a estudiar, profundizar, adentrarnos a las escrituras, ¿verdad? Escudriñar tiene que ver con excavar profundo, como lo que tienen que hacer para poder encontrar el petróleo, por ejemplo. Así que no se trata de leer por encimita, sino tiene que ver con profundizar. Y si te das cuenta, dice, en ellas, ¿verdad? Son las que hablan del Señor, son las que dan testimonio de Jesús y tenemos vida eterna. A veces habíamos creído que recibir la predicación, eso es lo que nos da la vida, y claro que es importante la predicación, pero este texto nos enseña de la importancia de que personalmente escudriñemos o descubramos, hagamos un estudio bíblico por descubrimiento. El estudio bíblico por descubrimiento tiene un proceso que en realidad es el proceso que deberíamos de tener todos al tener contacto con la palabra de Dios: leer, obedecer y compartir. Esto es clave, ¿verdad? Si tú lees a Santiago, te vas a dar cuenta cómo dice que debemos ser oidores, hacedores de la palabra. Es un proceso de ser cristianos auténticos, de ser verdaderos discípulos de Cristo. Entonces yo leo, conozco, luego lo pongo en práctica, lo aplico en mi vida y entonces lo puedo compartir con los demás. Este proceso es un proceso saludable, un proceso correcto, que el estudio bíblico por descubrimiento nos ayuda precisamente a llevarlo de una manera práctica. Es una herramienta para hacerlo, es una herramienta para poderlo ejecutar, este proceso natural de crecimiento que nos lleva a la madurez: leer, obedecer y compartir. Entonces, el estudio bíblico por descubrimiento tiene dos ámbitos, que es
el personal y el grupal. Hacerlo de manera personal, tú recuerdas, ¿verdad? Eso está en el libro 1, en Descubriendo la Biblia, y ahí lo que nos enseña el libro es precisamente a escribir la escritura. En una hoja tú escribes una columna de escritura, en la otra lo dices con tus propias palabras, y luego te haces preguntas y una declaración de cómo vas a hacer eso, de cómo lo vas a poner en práctica. Yo lo haré, de qué manera lo vas a hacer, de manera práctica, de manera lo vas a llevar a tu vida personal, lo vas a poner, ¿verdad?, para ejecutar de manera natural en tu vida diaria. Y ese es el estudio bíblico personal, que hay una parte bien importante también que no debes de olvidar, y es con quién vas a compartir eso. Siempre tienes que pensar, leer, obedecer y compartir. Y luego tenemos el estudio bíblico por descubrimiento grupal, que es donde más estamos haciendo énfasis, y para eso tenemos la tarjetita azul que se nos compartió. Quiero compartir, voy a quitar esta pantalla ahorita para compartirles la tarjeta azul. Que espero que tú... perdón, ¿qué hice? Perdón, no es esta, perdón. Perdón, déjenme ver, aquí la tengo. Ok, tenemos la tarjetita azul. Espero que la traigan ahí a la mano, y si no la traen, aquí está en su pantalla. Esta es la herramienta que nos ayuda a llevar a cabo un estudio bíblico por descubrimiento grupal. El personal, tú lo haces en casa, tú lo haces de manera personal, tú lo haces de manera individual. Es más, mi recomendación siempre es que para nosotros como Pablos y a tus Timoteos, que primero hagamos los estudios bíblicos de manera personal y luego desarrollemos el estudio bíblico por descubrimiento de manera grupal. Eso es fundamental y va a seguir el proceso que decimos: leer, obedecer y compartir. Entonces, el estudio bíblico por descubrimiento es mirando hacia atrás. Está también organizado como hacemos todas nuestras reuniones: mirar hacia atrás, mirar hacia arriba y mirar hacia adelante. ¿Qué hacemos en mirar hacia atrás? La oración inicial, la oración de apertura, donde vamos a compartir algo por lo que estamos agradecidos, pero también vamos a orar por algún desafío o miedo. Esto tú puedes hacerlo con cada uno de tus Timoteos, preguntarles, ¿verdad? Algo que quieras agradecer, algo que estés enfrentando. Escuchas a tus Timoteos y haces una oración inicial, o puedes ir haciendo una oración. Tú tienes que checar el tiempo que vas a tener en cada grupo. De manera individual te vas deteniendo con cada uno. En este caso no son Timoteos, sino son personas nuevas, personas que tú estás compartiendo el estudio bíblico. Que estos estudios bíblicos por descubrimiento realmente lo podemos hacer con quien sea. Si yo lo estuviera haciendo con mis Timoteos, haría esto mismo, ¿verdad? Pedirles algo que estés agradecido, algún desafío que estés enfrentando o algún miedo que estés enfrentando, y hacemos una oración de apertura. Después les preguntamos, ¿qué dijo Dios? Comparte lo que sientes que Dios te mostró en su palabra desde la última reunión. Entonces, esto lo vas a usar principalmente cuando ya tu reunión se está haciendo de manera semanal. Entonces, tú vas a poder estar escuchando qué fue lo que Dios le mostró en la palabra en la reunión pasada. Es como un recordatorio de qué fue lo que Dios dejó en sus corazones. Y luego, importante, ¿qué hiciste al respecto? Y siempre vamos a terminar con una declaración de yo haré, yo me comprometo a. Y entonces aquí les vamos a preguntar, nuevamente aquí empezamos a meter, ¿verdad?, lo que es rendición de cuentas. El discipulado, acuérdense que es un discipulado basado en obediencia. Y entonces van a ellos a compartir qué hicieron acerca del compromiso que hicieron la semana anterior. En tu primer semana, lógicamente, tú vas a tener que explicar estas cosas, pero en tu segunda semana y en las semanas subsecuentes ya vas a poder estar haciendo un buen mirando hacia atrás, donde agradeces y oras por los retos y por los logros, donde estás escuchando, ¿verdad?, qué quedó en sus corazones de parte de Dios en su palabra y cómo lo están llevando a la práctica a través de un compromiso. Eso hacemos en el inicio
del estudio por descubrimiento grupal. Y luego vamos al estudio bíblico en sí, que es mirar hacia arriba, y tenemos esta estrategia. Una persona lo lee en voz alta, mientras que los demás lo están leyendo en su Biblia. Es bien importante que las personas tengan una Biblia. Busquemos la manera, ¿verdad?, práctica de que ellos tengan una Biblia, o bajémosle las aplicaciones de Biblia en sus celulares para que ellos puedan leer directamente en su Biblia. Mientras que uno lee en voz alta, los demás leen con en sus Biblias, ¿verdad? Y en el segundo punto, otra persona va a leer el pasaje otra vez, pero todos ya tienen que cerrar sus Biblias, tienen que apagar sus aplicaciones para que todos se dediquen únicamente a escuchar. Y el tercer paso es que alguien lo diga, pero con sus propias palabras. Todos cierran las Biblias, ya no hay Biblias abiertas. Alguien lo cuenta con sus propias palabras, el pasaje que se está estudiando, y ahí das oportunidad a que el grupo complemente aspectos de la lectura que el que contó con sus propias palabras a lo mejor omitió, ¿verdad? Das chance de que los demás complementen la historia, pero ya todos con sus propias palabras. Una vez que hiciste esto, ahora sí te vas a las preguntas, interactúas con preguntas. Tú no estás enseñando la Biblia, sino estás moderando solamente, estás tú conduciendo la reunión con preguntas, y usas las preguntas de la tarjeta. ¿Qué te gustó de este pasaje? ¿Algo te preocupó? ¿Por qué? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre Dios? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre las personas? ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay algún mandato que acatar o acción que tomar? ¿Hay algún pecado que evitar? ¿Hay alguna promesa que tomar? ¿Con quién deberías compartir esta verdad? Y todo esto, ¿verdad?, lo vas haciendo moderando, como un moderador, solamente con un maestro de ceremonias, como un director del programa, y vas escuchando a las personas dar sus respuestas. Y si tú quieres, puedes decir también tu respuesta, ¿verdad? Pero es importante que todos de manera personal estén diciendo lo que Dios les dijo. Tienes que considerar y tienes que enseñarle a tus Timoteos que las personas nuevas no son conocedoras de la Biblia, no son expertos en la palabra de Dios, así que no te decepciones ni te frustres porque no te dan grandes respuestas. Al contrario, eso está bien, eso es bueno. Déjalos que ellos poco a poco comiencen a desarrollar, ¿verdad?, el estudio de la palabra de Dios, y entonces eso va a la larga a darte un mejor resultado que el que tú crees que podrías tener al decirles todas las cosas o todas las respuestas que tú ya sabes. Evita caer en la tentación de traer otros pasajes de la Biblia, de traer otro conocimiento de la palabra de Dios, sino más bien permite, ¿verdad?, que las personas estén desarrollando su conocimiento propio de la palabra de Dios. Y luego hacemos una oración, ya que hicimos todas estas preguntas y conducimos toda esta reunión, donde le preguntas al Espíritu Santo cómo aplicar lo que has aprendido de las Escrituras en tu vida cotidiana. Haz la oración que aquí hacemos, una oración donde escuchamos a Dios, da un tiempo para meditar, para escuchar, para guardar silencio, donde la gente está pidiéndole al Señor, ¿verdad?, qué es lo que quiere el Espíritu Santo dejar en sus vidas de manera práctica. Una vez que hiciste esta oración, vamos a la sección de mirar hacia adelante, y hay que obedecer. En este caso, les dices que escriban una declaración de me comprometo a, ¿verdad? De lo que escucharon en oración, qué es lo que el Espíritu Santo está dejando en sus vidas, y ahora que ellos hagan un compromiso de manera práctica, de manera concreta, de manera directa, ¿verdad? Un compromiso, y la mejor forma es esto: me comprometo a, completa esa frase, me comprometo a, y escribes un compromiso para llevar a cabo en esa semana. Acuérdense que debe ser medible, debe ser específico, debe ser desafiante. Y luego comparte esa declaración, que todos lo digan. Una manera que hemos encontrado muy práctica es que lo escriban en un chat, si es que ya armaste un chat con ellos, y si no, dales la oportunidad que lo escriban, sobre todo para ayudarles a que ese compromiso quede de esa forma, ¿verdad? Desafiante, específica y de manera concreta, que sea clara, que sea medible, ¿verdad? Todos estos aspectos
tú puedes irlos checando, irlos cuidando cuando ellos ya te dicen que fue el compromiso. Y por último, haz una oración final donde le pides a Dios también que te indique cómo puedes compartir lo que leíste y aprendiste. Es una oración para cerrar la reunión. Así que esta es nuestra guía. Esta reglita, esta tarjeta es nuestra guía para que nunca se nos va a olvidar hacer un estudio bíblico por descubrimiento, porque está muy claro, está muy práctico, ¿verdad? Están los pasos bien sencillos que hay que seguir. Ahora, recuerda que en esta misma tarjeta tienes por el reverso esta sección que se llama de la creación a Cristo, que es una guía de estudios bíblicos por descubrimiento. Es muy buena para el discipulado porque precisamente nos lleva desde la creación hasta el 26, que es Jesús es resucitado, que es precisamente cuando Jesús regresa al cielo. Así que te va a servir muy bien en términos de discipulado, para hacer un buen discipulado. Y si son 26 lecciones, 26 estudios bíblicos por descubrimiento, 28, perdón, estudios bíblicos por descubrimiento, quiere decir que es casi la mitad del año. Tú ya tienes, esto lo vas a hacer una vez por semana, tú tienes material para compartir durante 6 meses. 6 meses, esto ya es muy bueno, es una herramienta muy buena que te va a ayudar a trabajar con tus Timoteos para que ellos a su vez trabajen con sus nuevos creyentes. Ahora, déjenme volver a la sección principal del tema. Entonces, el estudio bíblico por descubrimiento lo puedes hacer de manera personal, ¿verdad? De manera personal, que es mi recomendación, hazlo tú primero y luego llévalo al grupo. Dile a tus Timoteos lo mismo, que hagan primero personal y luego lo lleven al grupo, a su grupo de nuevos creyentes. Ahora, consejos prácticos, unos consejos prácticos. Sé que va a haber muchas preguntas, pero y además aquí estoy recordándoles lo que ustedes ya saben. Ya lo estudiaron en sus centros de entrenamiento, ya lo hemos visto este tema. Estoy solamente haciendo un recordatorio, pero aquí te van mis consejos prácticos. Primero, manténgase contando su historia y la historia de Dios. Esto siempre, ¿verdad? Este es el motor de la iniciativa. Esto siempre tienes que estárselo diciendo a tus Timoteos. Esto no es de que hoy lo hago y el otro día no lo hago, ¿no? Manténgase, por favor, contando su historia y la historia de Dios. Hagámoslo un hábito también nosotros como Pablos. Es bien importante porque es la única manera en que los Timoteos también se podrán mantener contando su historia y la historia de Dios. En segundo lugar, sea intencional en llevar a las personas a hacer una decisión de seguir a Cristo como discípulos. Es decir, siempre que compartes tu historia y la historia de Dios, tienes que cerrar con un llamado directo a hacer a Jesús el Señor de sus vidas y para que ellos se reúnan contigo una vez más. O sea, esto es bien importante y hay que ser intencionales. Si contamos nuestra historia y la historia de Dios, pero no decimos a las personas que tomen una decisión para hacer a Jesús el Señor de sus vidas y para caminar en la palabra, para crecer en la palabra como discípulos, entonces no estamos haciendo la tarea completa. ¿Cómo somos intencionales para que reciban a Cristo? Pues haciendo el desafío directo, ¿verdad? ¿Hay algo que te impida hacer a Jesús el Señor de tu vida? ¿Y cómo podemos hacer que se reúnan una vez más? ¿Conoces a otras personas a las que pudieras compartir lo que Dios hizo contigo? ¿O te gustaría conocer más de la palabra de Dios? ¿Habrá una forma en la que yo pudiera seguir compartiéndote la palabra? Nos podremos ver la próxima semana en un café, en un parque, en tu casa, ¿verdad? Eso es bien importante que lo hagamos. No tengamos miedo de hacer esta invitación siempre que compartimos nuestra historia y la historia de Dios de tal forma que podamos concretar, que podamos ver a la persona una vez más. El tercero, invita a las personas a un estudio bíblico por descubrimiento. Cuando tú les dices a ellos que hagan esta decisión, ¿qué vas a hacer? Un estudio bíblico por descubrimiento. Eso es lo que tienes que hacer. Si alguien recibió a Cristo y aceptó la invitación de verlo una semana después, ¿qué vas a decirles? Estudio bíblico por descubrimiento. ¿Qué estudio bíblico por descubrimiento?
perdón, ahorita vamos a escuchar la opinión de los demás. Yo podría decirte el que quieras, o podría ser el inicial, ¿verdad? El de Génesis capítulo 1, que es el primero de la lista de la creación a Cristo. Pero ten un estudio bíblico por descubrimiento. Tú estás haciendo estudios bíblicos por descubrimiento de manera personal, y entonces reúnete con la persona para tener un estudio bíblico por descubrimiento. Y número 4, organiza intencionalmente un grupo para dar inicialmente el DHD usando las guías prácticas y después seguir la secuencia de estudios bíblicos por descubrimiento. ¿Cuáles son las guías prácticas? A ver, quiero explicarte este punto. Cuando tú estás invitando a las personas a recibir a Cristo y luego a reunirte un estudio bíblico por descubrimiento, eso es muy bueno, pero tendrá que haber un momento donde juntes tu esfuerzo, donde hagas sinergia de las reuniones para tener una sola reunión grupal con toda la gente que ha recibido a Cristo, y no atender uno el viernes, otro el martes, otro el jueves, otro a las 4, otro a las 5, sino trata de organizar, trata de pensar para reunirlos de una manera a todos, ¿verdad? Juntos en un solo día, en una sola reunión. Y entonces cuando tú ya logras juntar a las personas en una sola reunión, mi consejo es que primero les des las guías prácticas del DHD. Y te las voy a enseñar por si no recuerdas cuáles son. Voy a compartirte las guías. ¿Puedes verlas ahí en tu pantalla? Estas guías también te las dimos impresas. También las tenemos en PDF para enviártelas, ¿verdad? ¿Por qué estas guías son importantes que las des al grupo ya cuando tienes un grupo que se reunió, que ya lograste conjuntarlo a todo el equipo, a todo tu grupo de nuevos creyentes que estás discipulando? Porque lo que hay que hacer es activarlos inmediatamente para ser discípulos que hacen discípulos, y estas guías son diseñadas de tal forma que te van a servir para que no tengas que dar el DHD, sino que de una manera más simple puedas dar el DHD con los nuevos creyentes. Son cuatro secciones, por así decirlo. La primera, que es esta introducción que te estoy mostrando. Voy a bajar un poco más para que puedas verlo. Y luego viene el capítulo 1, que es mi historia. Y luego viene la historia de Dios. Cada una de estas secciones las vas a dar una por semana. No vas a dar las 4 en una sola semana. Es más, podrías llevarte más tiempo si tú consideras, ¿verdad? Porque lo importante aquí ya no es correr. Estás discipulando a tus nuevos creyentes en un grupo ya organizado. Así que, pero tienes 4 temas: la introducción, tu historia, la historia de Dios, y un último cuarto tema que se llama la seguridad de salvación, que en realidad son los 3 primeros capítulos del DHD, ¿verdad? Tu historia, la historia de Dios y la seguridad de salvación. Mira, Cristian. ¿Perdón? Ok, entonces tenemos estas 3 lecciones, ¿verdad? Que están en el DHD, pero que tienes esta guía para que puedas hacerlo de una manera sencilla. Acuérdate que los nuevos creyentes no tienen DHD. No hay que darles el libro DHD a los nuevos creyentes. El libro no. Hay que compartirles las lecciones del DHD, pero ya lo haces de manera personal. Y estas guías se diseñaron para ayudarte precisamente a compartir los primeros capítulos del DHD a los nuevos creyentes. Ahora, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Nuevamente, regreso aquí. Perdón, aquí. Ahí está, estamos en los consejos prácticos. Empieza a dar el estudio bíblico por descubrimiento. Al llevarlos a la reunión, perdón, al grupo ya unificado, que es tu semilla de la plantación de la nueva iglesia, primero les das las guías prácticas
prácticas del DHD y cuando termines de darlas, sigues dando estudios bíblicos por descubrimiento. ¿Qué estudios bíblicos por descubrimiento? Pues nuevamente te explico, ¿verdad? Ahí tienes tu tarjeta con 28 estudios bíblicos por descubrimiento y esta es ya tu iglesia, la iglesia nueva que el Señor te está permitiendo plantar hasta lograr todas las características que sabemos que definen una iglesia y que es la definición de lead, ¿verdad? Y número 5, ser intencionales seleccionando a los titos con quienes debes programar una reunión independiente con ellos para ver el DHD completo. A tus titos sí les tienes que dar un DHD. La iniciativa te obsequia un DHD para cada uno de tus titos, ¿verdad? Y con ellos vas a tener otra reunión. En otras palabras, si tú ya tienes un grupo consolidado, tienes una reunión con todos donde haces estudios bíblicos por descubrimiento y tienes una segunda reunión aparte solamente con tus titos, donde con ellos sí vas a ver todo el DHD de manera profunda, de manera consciente, de manera clara, ¿verdad? Sin llevarte prisas. Esta es la primera etapa de la estrategia que dura un año con tus titos, ¿verdad? Que al mismo tiempo tus titos están compartiendo su historia de Dios y pudieran estar armando grupos ya durante todo este proceso. Este es mi consejo práctico. Y voy a decir rápidamente la tarea que les va a quedar. La tarea va a ser hacer al menos 3 estudios bíblicos por descubrimiento personales de la lista, ahí sí, de la creación a Cristo. Y en caso de que ustedes ya los hayan hecho, entonces hagan 3 estudios bíblicos por descubrimiento usando su lectura del libro de Hechos que estamos llevando a cabo también durante estas secciones. Número 2, reafirma con tus Timoteos o en tus Timoteos la enseñanza, perdón, eso ahorita lo corrijo eso para enviárselos por PDF, la enseñanza y dominio que tienen haciendo estudios bíblicos por descubrimiento. Y en tercer lugar, desafía a sus Timoteos para dirigir semanalmente un estudio bíblico por descubrimiento grupal por semana. Voy a dejar de compartir porque ya vi varios errores que tengo que corregir en esa presentación ahorita. Ok, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es algo que es muy práctico y me gustaría, hermano Jorge, antes de darles el lugar, si hay preguntas, porque no quiero que queden dudas de lo que estamos diciendo del tema, y luego ahora sí le doy la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta, pastores? Con toda confianza. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Dicen que cuando no hay preguntas o se entendió todo o no se entendió nada. Espero que sea lo primero. No, se entendió todo, pastor. Ok. Bueno, yo ahorita les mando el PDF, mis hermanos, y si alguien requiere los PDFs de las guías prácticas y de la tarjeta de estudio por descubrimiento, también se las hacemos llegar, ¿ok? Dejo al hermano Jorge para que... Pastor, Josué. Sí, Pastor Salem. Solamente me gustaría agregar un poquito esto que está explicando usted. No sé si sería posible que se los expliquen a la nueva generación, porque la verdad estamos entendiendo el estudio bíblico por descubrimiento hasta estas alturas. Nosotros como segunda generación, que esto se le explique a la siguiente generación, así como lo estás explicando tú ahorita, desde el principio, para que no nos hagamos bolas. Fíjate, Pastor Salem, que tienes razón en lo que dices, porque a todos nos ha pasado, pero te voy a ser honesto, sí se nos dice, pero no lo alcanzamos a comprender a la primera, pero sí vamos a hacerlo. De hecho, ya hablamos el equipo de pensar en que después de las primeras lecciones de DHD, las primeras 7, antes de entrar a plantación de iglesias, mejor entrar a estudio bíblico por descubrimiento, porque efectivamente es la base, ¿verdad? Del grupo, de cómo formar el grupo, de cómo empezar a seguir el proceso. Y sí estamos tratando de hacerlo, pastor, y vamos a tomar tu sugerencia. Claro que sí. Gracias, pastor. Pastor Josué,
Sí. Solo quería hacer un comentario basado en lo que el pastor Salem acaba de decir. La importancia del estudio bíblico por descubrimiento. Hay 2 o 3 cosas. Número 1, el aprendizaje. 90-95% de lo que se lee y de lo que se estudia se queda en la cabeza. Cuando uno va a una predicación o a un estudio bíblico normal, usted se recuerda tal vez 5%. Pero cuando se hace por medio de este método, realmente se queda en la cabeza porque estás leyendo 2 veces y estamos armando la historia de nuevo y la gente empieza a excitarse y a ver cosas que no habían visto antes. Entonces, esto se queda realmente en su ser. Número 2, transforma al ser. Nos transforma porque al ir por el proceso, vamos, ¿cómo es que me aplica? ¿Cómo es que qué es lo que Dios me está hablando a esto? A través de esta historia, a través de lo que estoy leyendo, y hago el compromiso. Y eso es lo más importante. Y número 3, pues lo vamos a compartir. El pastor Josué hizo una excelente exposición. Y esto es muy importante de que yo sé que aquí estamos lo que le llamamos la generación 1 y la generación 2. No sé si a la generación 2 les dimos esto. ¿Usted tiene esta tarjeta, Pastor Salem? Sí, todos la tenemos. Sí, nada más era la explicación. Entonces, les animo, pastores, si ustedes dejaron de hacer el estudio bíblico por descubrimiento, les animo a que lo hagan porque es muy poderoso. Es muy poderoso. Háganlo. Si empezaron y lo dejaron de hacer, esto realmente es lo que transforma, porque utiliza el método de lo que la iniciativa de Timoteo usa, es mirando hacia arriba, mirando hacia atrás, mirando hacia arriba y mirando hacia adelante. Y es excelente. Jorge, one quick thought about the Discovery Bible Study from creation to Christ. That is primarily designed for a Timothy to go through with a person who is not a Christian yet, but is interested. So it helps lead them through the Bible with the purpose of bringing them to Christ so they can lead them to Christ. Once they're led to Christ, then we take them through the first 7 chapters of DHD, because that's the basics of discipleship. So the Discovery Bible Study can be used for every believer, but new believers really need the concepts of the DHD so that they know real discipleship. Does that make sense? Yeah, hace sentido. El pastor Mar acaba de decir y añadir en que primordialmente el estudio bíblico puede ser utilizado por todos, creyentes y no creyentes, pero primordialmente fue diseñado para los que no conocen a Cristo, porque les lleva desde la creación hasta Jesús. Entonces, es importante que nosotros les llevemos por esta parte del estudio bíblico de descubrimiento. Go ahead, Matt. So the creation to Christ can be used for everybody, but it's most effective for those who are not believers yet and are seeking God. Pero es mucho más efectivo para aquellos que están buscando de Dios, aunque es para todos. Yo soy cristiano desde hace muchos años, pero yo lo encuentro un gran beneficio también. Pero primordialmente fue creado para ser usado por las personas que no conocen a Cristo. So one thing we're going to do is we're going to send you a new list of Bible passages that you can use Discovery Bible Study with for people who are new believers. That way, if you go through my story, you can look at a story of how somebody found Jesus and then they immediately shared their story. That way you can do a training from the book or from the guide, and then the next week do a Discovery Bible Study, so they discover God's word and then they get trained. They discover God's word and they get trained. Uh-huh. El pastor Matt dice que les vamos a estar enviando una nueva lista de versículos para hacer un estudio bíblico de descubrimiento diseñado para las personas que ya conocen a Cristo. Entonces van a estar utilizando el DHD, la guía del DHD para nuevos creyentes,
haces una semana de eso y puedes hacer otra semana haciendo un estudio bíblico por descubrimiento. Can I add something? Go ahead, Matt. Reason for that is if you go from creation to Christ with a new believer, but you never teach them how to share their story or never teach them God's story or how to read the Bible, they need to get those things right away in their DNA. And then afterwards, you can do creation to Christ. So anyway, that was just a quick clarification. It's never wrong to look at the Bible, but we also want to make sure we train them in the basics of discipleship immediately. And that's where the Dice que no hay nada study can be helpful. Que no hay nada malo en leer la Biblia donde quiera que vayamos o el tema que escojamos, pero es muy importante que nosotros les enseñemos, si es que les enseñas el estudio bíblico por descubrimiento inicialmente a un nuevo creyente, no lo hemos enseñado lo básico que necesita hacer, es mi historia y la historia de Dios. Entonces es importante que nosotros entremos eso, inmediatamente los activemos y de ahí podemos continuar haciendo también el estudio bíblico por descubrimiento. I'll show them a quick list of what I'm talking about. Real quick, 1 second. Let's send this to them. Ahí les está enseñando una lista que tal vez podría ser lo que podríamos ver, los diferentes versículos que se puede estar enseñando a los que ya son creyentes, a los nuevos creyentes. You see that? Yeah? Sí, yes. Just open up the slide a little bit. Like that? Yeah, that's better. Okay. Any thoughts or questions? Que si hay algunos pensamientos, algunas preguntas. Excelente. Estos pasajes de escrituras corresponden del estudio bíblico por descubrimiento, pero corresponden al DHD. Entonces, si los llevas por estudio bíblico por descubrimiento, usando los capítulos, pasajes del DHD, les estás enseñando a decir mi historia, la historia de Dios, corresponden. As you do a discovery study, let me remind you of 3 things that make it powerful. I'm sorry, Matt, I didn't hear the first thing you said. Just let me give you 3 quick tips of what makes the Discovery Bible Study powerful and effective. Que quiere decirle 3 cosas que hace a un estudio bíblico por descubrimiento poderoso y efectivo. They're looking back and they're looking forward. If you don't do that, Discovery Bible Study will do no good or very little. El mirar hacia atrás y el mirar hacia adelante. Si no haces eso, vas a hacer muy poquito. That's where the application, hearing God's voice, and then applying it comes to practice, and that's discipleship. Ahí es donde es la aplicación de escuchar a la voz de Dios y hacer lo que escuchaste de la voz de Dios, aplicándolo. The second part that's powerful about Discovery Bible Study is that instead of them just listening to somebody talking, they're discovering it, they're thinking, they're processing and wrestling through truth so that it comes alive in their heart. It was a very low, man. I'm sorry, I couldn't hear you. Okay. The power of the Discovery Bible Study is that the people are discovering the truth together. They're processing it, thinking about it, wrestling through it so that it comes alive to them. Dice que la segunda parte que es poderosa es que la persona está escuchando, viendo, están compartiendo, están descubriéndolo juntos y ellos se excitan acerca de eso y empiezan a moverse dentro de ellos. Y eso es lo hermoso de ver que cuando la Biblia coge vida en ellos. The third thing about a Discovery Bible Study that's powerful is that it's simple and it's easy to reproduce because they're not supposed to answer questions. They're not supposed to go off on rabbit trails. I don't know how you translate that in Spanish.
but they can't go off on tangents. It's what does the scripture say? What does the scripture say? So even if you don't know much, point them back to what this passage says, not all these other Bible verses and all the knowledge you have. Simple, bring it back to this passage. Dice la tercera parte que es poderosa es porque es simple y reproducible. Simple es porque estamos viendo este pasaje y lo estamos nosotros dando de la forma que lo estamos viendo en el contexto solo del pasaje, no yéndonos a otros pasajes de la palabra, a otras cosas, sino que siempre mantenerlo dentro de lo que estamos leyendo, dentro de ese contexto, y lo hace simple y cualquier persona puede hacer esto. No es necesario que ellos tengan mucho conocimiento, pero no queriendo decir que no es importante conocer, pero aquí es como vamos conociendo y descubriendo, pero manteniéndonos dentro del contexto, haciéndolo simple para ir descubriendo juntos la palabra. Here's what is so beautiful. We were with pastors and we brought 10 of them up on stage to do a Discovery Bible study. As we were doing it and doing the Hearing God's Voice and Forward, 2 of them were crying. Pastors who have preached the passage many, many times. There's power when we discover and then we hear God's voice and then we speak out what he's calling us to do. And the same thing happens with people that aren't even Christians yet and with believers. It's really simple and it's really powerful. Dice que esto es lo que es hermoso del estudio bíblico por descubrimiento. Dice que él tuvo una reunión con unos pastores y eran como 10 de ellos y que estaban en la tarima todos juntos y estaban haciendo el estudio bíblico por descubrimiento y veía cómo la palabra de Dios cogía vida y los pastores empezaron a llorar, algunos de ellos empezaban a llorar, pastores que habían visto este pasaje cientos de veces porque lo habían predicado, lo habían hablado, pero cuando hay un grupo donde la palabra de Dios empieza a descubrirse, el Espíritu empieza a hablarle de una forma diferente, empieza la palabra a ser descubierta y Dios empieza a revelarla de una manera poderosa. And it works with lost people. It works with people who've been Christians forever. It's simple and powerful. Y esto trabaja con personas que no conocen a Cristo y con personas que ya han conocido a Cristo por mucho tiempo. Es muy poderoso. As you plant a micro church, as you plant a church, this will be the looking up section. This will be instead of preaching. This is the power of discovering together in a group. Dice, mientras tú ya vayas a ir plantando iglesias, esta va a ser la base, esto va a ser lo que tú vas a estar haciendo básicamente con tus iglesias, en vez de estar predicando, porque esta es la forma que aprenden mejor, se les queda más en la mente y les transforma. Es muy poderoso. And that's it. Questions or thoughts that anyone has? Matt, I just wanted to clarify a couple of one point. Sí, go. Pastores, el DHD, la guía que se dio para los nuevos creyentes, recuerden que el DHD es para nuevos creyentes. No son creyentes que ya conocen, entonces el lenguaje y las expectativas de ellos sean pacientes, amorosos y entiendan que son bebés. Es como un nuevo hijo que nació. Necesita ser enseñado. Entonces, ese folleto, esa guía es para bebés. Ya de que él viene a ser un tito, entonces le dan la carne. Ya le empiezan a dar cosas más sólidas porque las expectativas son diferentes. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en no frustrarlos, ni nosotros frustrarnos con ellos, porque son personas que Dios los va a empezar a mover grandemente mientras ellos van descubriendo la palabra de Dios, y el DHD está diseñado para nuevos bebés, ¿no? Eso es todo. Pastor Israel, o Pastor Josué, que usted quería darles el cerrar los ojos y mirar hacia lo que Dios ha. Sí, claro. Vamos a orar. De hecho, había pensado que si podíamos hacer un estudio bíblico por descubrimiento aquí, pero sería un poco complicado, ¿verdad? Y el tiempo ya nos ganaría mucho. Pero como dijo el pastor Matt, si no hacemos mirar hacia atrás
y mirar hacia adelante en el estudio bíblico por descubrimiento, vamos a ganar muy poco. Así que vamos a escuchar al Señor, vamos a preguntarle al Señor, seguramente como dijo el pastor Salén, alguna idea nueva o ya te quedó más claro, pero lo mejor es lo que el Espíritu Santo quiere depositar en ti en este momento sobre lo que debemos de hacer. Oremos al Señor, pastores. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por la convicción que pones en nuestros corazones de esta herramienta tan poderosa como es el estudio bíblico por descubrimiento, Señor. Poderoso desde el momento en que lo hacemos de manera personal y poderoso cuando vemos el beneficio, Señor, y el fruto que puede dar en un grupo. Así que Dios, te pedimos que hables a nuestras vidas, que pongas en nosotros lo que tú quieres, Señor, que afirmes, que nos convenzas. Sé tú, Señor, tratando con nosotros. Queremos escuchar tu voz con claridad, así que queremos guardar silencio un momento delante de ti, Señor, para que tú hables a nuestras vidas directamente sobre este asunto. Escuchemos al Señor, guardemos silencio un momento. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú estás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y queremos responder, Señor, en gratitud y con obediencia. Muchas gracias, Señor. Amén. Le invito a que por favor escriba lo que Dios ha hablado a su corazón y haga un compromiso con Él. Responde en obediencia. Haga un compromiso como lo haríamos, ¿verdad? Con nuestros Timoteos. Los Timoteos tendrían que hacerlo con los nuevos creyentes. Ahí escriba, por favor, me comprometo a un compromiso basado en lo que Dios está afirmando en su corazón, en su vida, para hacer esta semana. Y como lo hemos pedido, si lo pueden poner en los WhatsApp, sería muy padre, porque eso anima a que otros también lo escriban y además puede ser una forma de poder en un momento dado saber que alguien nos puede pedir cuentas. Y eso está bien, eso siempre nos sirve y nos ayuda mucho. Así que adelante, por favor, escríbanlo ahí en sus cuadernos y luego, por favor, escríbanlos en sus WhatsApp si lo pueden hacer. Dios les bendiga. Gracias, pastores. Adelante, pastor Jorge. Gracias, Pastor Josué. Mientras orábamos, algo vino a mi mente que quería hacerles esta pregunta. Lo había conversado con el Pastor Josué, creo que era ayer o anoche o esta mañana, no me recuerdo cuándo, pero era acerca de que cuántos estudios bíblicos por descubrimientos deberíamos tener. Es algo que me ha ocurrido a mí y estoy seguro que le ocurre a todo el mundo. Conozco a alguien de un área y conozco a otra persona de otro lugar y después conozco a otra persona y conversando con ustedes, pastores, sé que algunos están teniendo estudios bíblicos por descubrimiento o dándoles seguimiento a alguien que están lejos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos estudios bíblicos por descubrimiento deberíamos tener? Y esa pregunta quiero que la contestación de que ustedes contesten, el pastor Israel y el pastor Josué den seguimiento a esto. ¿Quién quiere levantar su mano para ver cuántos estudios bíblicos por descubrimiento deberíamos estar teniendo? Adelante, Pastor Salem. Creo que debería ser uno al día, ¿no? Uno diario. Sería el personal. Sí. Ok. El personal. ¿Quién más?
Igual Adelante. Uno diario es bueno. Uno diario personal, ¿ok? Personal. Sí. ¿Qué acerca usted, Pastor Tejeda? Usted levantó la mano también. Sí, también concuerdo. Tendríamos que tener con nosotros uno personal, pero también motivar a que los timoteos tengan su estudio por descubrimiento personal. Ok. Entonces, los timoteos tienen que tener un estudio bíblico por descubrimiento. Y los timoteos, ¿con cuántos estudios bíblicos por descubrimiento deberían ellos tener? Voy a tomar la palabra, hermano Jorge. Adelante. Estamos de acuerdo que personalmente debemos tener un devocional diario y incluir estudio bíblico por descubrimiento va a ser muy bueno. Pero la pregunta más va enfocada a cuántos estudios bíblicos por descubrimiento grupal podrías atender tú, como Pablo o tus Timoteos. Esa es la pregunta. Sí. ¿Cuántos creen ustedes que podrían tener a la semana estudios por descubrimiento grupales? Uno, pastor. Cuando me reúno con ellos, debería dedicar un tiempo para hacer el estudio bíblico por descubrimiento grupal, para poder modelarles primero con mi ejemplo y después ya que ellos aprendan a hacerlo. Jorge, what are you asking them? How many groupal Discovery Bible studies they should have, because sometimes they end up doing many of them and they run themselves thin. They should gather them together, basically. Oh, who, try the to have Timothys or the pastors? Pastors or Timothys, mostly the Timothys. Well, the Timothys can have as many Discovery Bible studies as they want. The more they have, the better. They just train somebody to run it. Like if someone's a Christian for 2-3 weeks, they can lead a Discovery Bible study. Yes, but then they will have to be there. And the thing is that they don't have to be there. The question is, you need to gather a group of people instead of having many of them, because that's what's happening. Well, many of them are okay as long as they grow. But they don't have the time for themselves. They run themselves thin. Who, the pastors or the Timothy? Yeah, the Timothy's are pastors. They have a life, they have a job, they have everything. Hey, there's no better job. But we need to get, no, if they're close enough together, that's okay to gather them. But if people have a like-mindedness and you mix the groups together, it won't work. So it's the capacity of the Timothy. I don't think there's a number. We have people that but that's what we're getting at. Yeah, okay. Pastor Josué, si lo puede dar el seguimiento de cuál es la capacidad del pastor que puede, de cada pastor, de lo que puede hacer, a lo que vamos, ¿no? Ok, lo daba en uno de los consejos, ¿verdad? Que escribí ahí. Nuestra capacidad instalada serían 24 de ahora por día, durante 7 días. Pero yo creo que nadie lo soportaría, nadie soportaría eso. Y la verdad es que cada quien debe de mirar su capacidad y organización de tiempo. Entonces, lo importante y la meta sería tener un estudio bíblico por descubrimiento grupal, grupo en tu nueva iglesia, ¿verdad? Que estás plantando. Pero al principio no vas a poderlo hacer así. Al principio vas a tener como que estás contactando a las personas en diferentes lugares, en diferentes momentos. Quizá al principio vas a tener unos, a lo mejor 7, uno por día, ¿verdad? Uno por día con diferentes personas en diferentes lugares, pero tienes que llegar a un punto donde tienes que organizarlos en un solo lugar para tener el estudio bíblico por descubrimiento a la semana. Ahora, si puedes hacer más de uno a la semana con grupos, o sea, si puedes tú plantar 2, 3, 4, 5 iglesias tú solo, excelente, ¿verdad? Pero al menos uno. Jorge, one more thing. The pastor should not be leading a Discovery Bible study. The Timothy should. Does that make sense? Dice que el Pablo o el pastor no debería estar liderando el estudio bíblico por descubrimiento en sí, debe ser los Timoteos.
¿no? El pastor puede liderar el suyo personal y el que hace con su familia. Eso está bien. Sí, así es. Sí, el consejo es para los Timoteos, para cómo ustedes decirle a sus Timoteos. Ya se oye. No, maestra, es que, ¿sabe qué me dice? Les opino algo, Josué, Jorge. Yo estoy de acuerdo con Matt, porque todo depende del tiempo, disposición y pasión del Timoteo. Hay Timoteos que tienen 12 horas de trabajo al día y yo les recomiendo un grupo para que hagan un estudio bíblico por descubrimiento. Pero hay Timoteos que son muy efectivos, que no tienen tanta ocupación laboral y que se puede ampliar un poquito más en su capacidad y en su pasión y tener hasta 3 grupos. Entonces ya yo estoy hablando en base a la experiencia. Es bueno el consejo de concentrarse solo en uno y dedicarle todo el tiempo, como dijo la pastora Cliseria. Es bueno y se recomienda, pero si esta persona ya tiene dedicado un tiempo, 50% del tiempo de su día, porque le encanta, le apasiona servir, pues es bueno. De hecho, tengo Timoteos que atienden 2 grupos al día, uno a las 4 de la tarde y otro a las 6, porque están apasionados. Entonces, yo creo que yo lo viví algún día cuando yo era discípulo, cuando yo tenía células a mi cargo como miembro de la iglesia. Y si ellos tienen esa posibilidad, adelante. Como dijo Matt, los más que puedan. El chiste es compartir la palabra. Hay mucha, la mies es mucha y los obreros pocos, y los pocos que hay que aprovecharlos. Es todo, gracias. Gracias, Pastor Israel. Gracias, Pastor Josué. Gracias, Pastor Matt. One more thing. The goal of the Discovery Bible Study is not to gather together people that are already in the church. The Timothy's goal is to disciple new believers, or to use the Discovery Bible Study as an open door for people who are not believers yet. Does that make sense? Because the goal is to plant a new church, not just create a small group that's already in the church. So that's the goal for Timothy. El pastor Matt dice que la meta del Timoteo es de plantar nuevas iglesias. Entonces no es de traer nuevos creyentes dentro de la iglesia para hacer un estudio bíblico por descubrimiento, sino de traer personas que no conocen a Cristo para plantar una nueva iglesia. Entonces esa es la meta del estudio bíblico por descubrimiento. Aunque sí es beneficioso también para el cristiano, pero la meta del Timoteo principal es para abrirlo afuera y traer nuevos creyentes. Gracias por la participación de todos. Esa era la idea, porque hay veces que queremos hacer bastante, tenemos la pasión y nos salen, he estado conversando con varios pastores y me dicen, tengo uno que está aquí y el otro que está acá, y se encuentran frustrados porque hay grupos que están bien lejos y tienen demasiados. Entonces, es importante que como pastores podamos guiarlos en lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, que evaluemos, y si hay cómo traerlos juntos para que haga una sola reunión, excelente, porque eso es mejor, es utilizar su tiempo efectivamente, porque no puede estar teniendo su tiempo esparcido tanto, porque usted también tiene vida, tiene familia y tiene trabajo y tiene todas estas cosas, pero eso es simplemente un consejo porque lo estoy viendo que eso está sucediendo en algunos lugares, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Gracias, Pastor Josué, por esa excelente presentación. Gracias, Pastor Israel, por recordarnos del paradigma. Esperemos que nosotros mantengamos esto en mente, en quiénes somos, la identidad de nosotros, y transferirla a toda la iglesia y a todo cristiano, que nosotros somos discípulos de Jesús. Cuando venimos a seguir a Jesús, cuando nacimos de nuevo, somos discípulos. Esa es nuestra identidad.
Y si no la hacemos eso al principio, siempre va a haber este paradigma ahí rondando y van a venir dudas y van a venir dificultades. Gracias a Pastor Israel también. Gracias, Pastor Matt. Gracias a todos los que contribuyeron y a cada uno de ustedes que participaron en grupos. Que Dios me los bendiga. Y no se olviden la tarea. Pastor Josué, si podría ponerlo en el chat, por favor, la tarea para la próxima semana. Mantengámonos animados. Yo veo que ahorita tenemos 28 personas en el grupo. Hay algunos que están faltando. Si usted conoce a algún hermano que no está presente aquí, dele una llamadita. No espere que solo los líderes estemos llamándolos. Nosotros somos hermanos en Cristo. Apoyémonos. Tal vez están pasando alguna dificultad o algo y necesitamos todos estar unidos, fortalecidos, sentir ese amor de Dios en que alguien nos ama, en que alguien nos está dando cuenta que yo no estoy ahí. El ánimo es bueno. Por favor, mantengan al pastor de allá de Acapulco. ¿Cómo se llama, pastor? El que le dio el COVID, Pastor Josué. Freide. Pastor Freide tuvo una recaída de la voz, no puede usar su voz, está teniendo dificultades y no se puede conectar porque sus padres le están cuidando. Entonces, por favor, tiene problemas con la señal, manténganlo en oración, por favor. Le pido... ¿Está conectado, Jorge? Está conectado, está aquí. Excelente. Sí, yo le dije que sí. Le dije que si podía conectarse, aunque sea, nosotros vamos a orar por él. Entonces, ahorita le voy a pedir a la pastora Aide que nos despida en oración y que ore por el pastor Freide y por todos aquellos que están afectados por las enfermedades. Adelante, pastora Aide. El pastor Alfredo. Pastor Alfredo. Padre Celestial, Cristo poderoso, aleluya, gloria sea tu nombre para siempre, Padre. En este momento nos allegamos al trono de tu gracia, porque solamente ahí hallamos ese oportuno socorro, Padre. Señor Jesús, te rogamos misericordia por mi hermano Freddy, Padre. Mira, Señor Jesús, aleluya, que su cuerpo ha sido atacado por el enemigo, pero mayor eres tú, Señor. Mayor eres tú, tu dedo precioso tocando esa garganta, tocando desde la mollera hasta la punta del pie, rompiendo yugos y abriendo brechas, Señor. Tú eres Dios, tú lo escogiste, tú lo llamaste, tú lo sostienes. Tú le sanas, mi Padre, no porque te obliguemos, sino porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y dijiste que estarías con nosotros, Padre. En tus manos está mi hermano Alfredo también, Señor. Oh Cristo poderoso, aleluya. Tu presencia le rodea y tu presencia vive en él, con él y por él, Padre. Tú estás trabajando, Dios. Te pedimos, Dios mío, por todos mis hermanos que han sido atacados, Padre Santo, por COVID, por diferentes demonios que han querido perturbar tu obra, pero tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí, tus brazos están extendidos y están arriando de cada uno de todos nosotros. Todo espíritu inmundo de oposición, en el nombre de Jesús, es recogido y echado fuera a los lugares secos donde pertenece. Gracias, Padre, por esta reunión que se ha llevado a cabo. Gracias, Señor Jesús, por los que quedamos, por los que se han de añadir, por los lugares que se están abriendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Bendiciones, bendiciones. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pastor Aide, bendiciones. Jorge, está cerrado su micrófono. Hablé todo eso y se me estaba hablando en el aire. Gracias, pastor. Gracias a Pastor Aide por la oración. Mis hermanos, gracias por estar presentes aquí. Activen su micrófono y digan un gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios a todos. Gloria a Dios.
Hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Aquí quedamos el equipo para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan, pastores, o comentarios, cualquier cosa. Aquí estamos, pastores. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Que tengan una feliz resto de semana. Amén, amén. Amén. Hablando cuál es. Ahorita voy a decir cuál es. Ahorita voy a poner. Estos son los que se están escribiendo. Ay, qué bonito hablan, ¿eh? Ay, no, sí, están muy bien preparados, dedicados a la palabra del Señor, a ganar almas para ellos. Se van con los borrachitos. Ahí nos están dando alajos. Qué bueno escuchar eso. Amén. Hola, Patricia. Saludos de la Mixteca, hermanos. Pastor, quiero decir algo. Adelante, pastora Cris. Sí, la pastora Ana María Luisa Cruz, ella me comentó que ella ya no se va a poder unir a estas reuniones porque, pues como se cambiaron varias veces de día, ya no le es posible el miércoles, porque ya platiqué con ella, pero me dijo que ella está trabajando, entonces yo estoy monitoreándola, pero me dice que por el día ya no le va a ser posible reunirse en este tiempo, para comunicarles, pastores. Ya, ese es suyo, pastor Israel. Sí, porque ahí le echaron una llamadita, ya me había comentado algo ella y se iba a poner de acuerdo con la pastora Cliseria. Trató de mover compromisos que tenía ese día, pero no se pudo. Ahí estaremos hablando para ver cómo poderla ayudar. Okay, muchas gracias, pastor Israel. Gracias, pastora Clis, por informarnos. Gracias. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos? Bueno, si no hay más preguntas, pues nos despedimos con un abrazo, mis hermanos. Que Dios los bendiga y que tengan una... Pastores, nos vemos pronto. Dios los bendiga. Sí, pastor Tejeda, ahí lo voy a estar llamando pronto. Bendiciones. Un abrazo, que estén bien. Saludos de la Mixteca. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. A todos. Sale, hasta luego. Están las campanadas ahí. Ring the bells, ring the bells, ring the bells. En las 12 la hora.